El tintineo de las copas de vino llenaba el aire en la enorme mansión de sus padres, un lugar que siempre parecía más un museo que un hogar. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz tenue sobre los pulidos suelos de madera noble, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con un suave jazz procedente de un altavoz en algún rincón. Me quedé de pie cerca del borde de la sala, con una copa de vino tinto que no había tocado en la mano, observando a la multitud de familiares y amigos de Camille celebrar su nueva oferta de trabajo en la empresa. Fue un gran logro, su incorporación a un puesto financiero en un gigante tecnológico, una oportunidad de ascender en el escalafón que llevaba años deseando. Estaba orgulloso de ella, aunque ella no creyera que tuviera derecho a estarlo. La sala bullía de emoción, su primo sacaba fotos, su padre asentía con aprobación a cualquiera que escuchara hablar de la ambición de su hija. Pero entonces su madre, Elaine, levantó su copa, su voz atravesó la charla como una espada envuelta en seda. A Camille, que por fin había subido de nivel y dejado atrás a los gorrones, le gritó, mirándome fijamente por un instante. La risa recorrió la sala. No era cruel, no exactamente, pero tenía ese tono crítico tan agudo al que me había acostumbrado. Sentía el peso de cada mirada, cada sonrisa burlona, como si fuera un perro callejero al que hubieran dejado entrar por lástima. Entonces Camille se giró hacia mí, con los labios curvados en esa sonrisa burlona que había perfeccionado durante el último año. En serio, Mason, dijo, tan alto que toda la sala lo oyó, búscate una vida. Deja de juntarte con Jake solo para sentirte importante. Es rico y exitoso. No lo eres. Las palabras me golpearon como un puñetazo inesperado. El aire se quedó quieto, ese silencio que te hace zumbar los oídos. Su tío Darius rió nerviosamente, murmurando algo sobre amor duro, pero nadie más habló. Podría haber respondido, podría haber dejado salir la ira que bullía en mi pecho. Pero en vez de eso, simplemente sonreí. No era la sonrisa débil y suplicante que implora aprobación. No, esto era diferente. Era la clase de sonrisa que sabe algo que la sala desconoce. Como Camille, a pesar de su ambición y sus palabras mordaces, no tenía ni idea de quién firmaba su flamante cheque, di un sorbo de vino, dejando que su amargura se ajustara al momento. A mi alrededor, la fiesta volvió a bullir, la gente fingiendo que la incomodidad no había sucedido. Elaine se acercó a Camille, susurrándole algo que la hizo reír, y observé a mi esposa absorberlo todo. Su momento, su victoria. Se veía hermosa, eso sí. Llevaba el pelo oscuro recogido, el vestido le sentaba como si estuviera hecho a su medida. Pero la belleza no suaviza un dolor como ese. Ya había oído sus pullas, los pequeños comentarios sobre mi falta de empuje o lo afortunada que era de conocer a alguien como Jake Lawrence, su idea de una verdadera historia de éxito. Lo decía en cenas, en reuniones como esta, siempre con la misma sonrisa, como si me hiciera un favor al señalar mis defectos. Y siempre lo dejaba pasar. No porque fuera cobarde, sino porque estaba esperando. Verás, con los años aprendí algo sobre la gente, te muestran quiénes son cuando creen que no tienes nada que ofrecer. Camille pensaba que solo era un tipo que se dejaba llevar por la vida, apoyándome en mi viejo amigo de la universidad, Jake, para sentirme relevante. Ella no sabía la verdad, y yo no se la había dicho, no por miedo, sino porque quería ver hasta dónde llegaría. Esta noche, sin embargo, sus palabras me hirieron más de lo habitual. Quizás fue la multitud, la forma en que su familia se inclinó ante su insulto como si fuera el chiste que todos habían estado esperando. O quizás fue la forma en que ni siquiera se volvió para ver si estaba bien. Sea como fuere, algo cambió dentro de mí. Dejé mi copa en una mesa cercana, el tallo reflejó la luz por un instante. Al otro lado de la sala, Camille se reía con su prima, ya superando su pequeña actuación. Podría haberme acercado, llevarla aparte y contarle todo en ese momento. ¿Pero qué valor tiene eso? La verdad no son solo palabras, es el momento oportuno. Y esta noche no era la noche. Todavía no. En cambio, me abrí paso entre la multitud, saludando cortésmente con la cabeza a algunas caras conocidas. El tío Darius me agarró del brazo al pasar, con el aliento cargado de whisky. ¿Y qué haces últimamente, Mason?, preguntó, con la voz tan alta que atrajo un par de miradas. Era la misma pregunta de siempre, como si estuviera escarbando. Le di mi respuesta vaga de siempre, algo sobre consultoría,
para ayudar con los proyectos de Jake. Asintió, indiferente, y me dejó ir. Así era siempre con su familia. Para ellos, yo era el tipo que no encajaba del todo, el que se había casado con alguien mejor sin merecerlo. Al salir al balcón a tomar el aire, la noche fresca me golpeó la cara, dejándome anclado. La ciudad brillaba abajo, todas luces nítidas y ruido lejano. Me apoyé en la barandilla, repasando sus palabras. Él es rico y exitoso. Tú no. Si tan solo lo supiera. Si tan solo tuviera la menor idea de que el hombre del que se burlaba era quien había construido los cimientos sobre los que ahora se apoyaba. No estaba enfadado, no exactamente. Era más bien decepción, mezclada con una extraña curiosidad. ¿Cómo reaccionaría al enterarse? ¿Se reiría, como hizo esta noche? ¿O la sacudiría lo suficiente como para que me viera de otra manera? Saqué el móvil del bolsillo, la pantalla se iluminó con un mensaje de Jake. Me enteré de la fiesta. ¿Estás bien? Escribió. Sonreí con suficiencia. Jake me conocía mejor que nadie, sabía por qué guardaba mis cartas, por qué dejaba que Camille pensara lo que quisiera. Le respondí rápidamente, todo bien. Solo esperaba el momento oportuno. El ruido de la fiesta se extendió hasta el balcón, la risa de Camille lo interrumpió todo. Me enderecé, quitándome una mota de polvo de la chaqueta. Esto no era el final de nada, solo el principio de algo más. Podía tener su brindis, su momento, su aplauso. No necesitaba nada de eso. Lo que tenía era mejor, ¿no? Control, paciencia y una verdad que golpearía más fuerte que cualquier insulto que ella pudiera lanzar. Volví a entrar, lista para seguir con mi papel, con la sonrisa aún intacta. El juego no había terminado. Ni de lejos. El desván donde todo empezó aún perdura en mi mente a veces. Un espacio estrecho con pintura descascarada, muebles de segunda mano y el tenue zumbido de ventiladores baratos que luchaban contra el calor del verano. Jake y yo pasamos incontables noches allí, encorvados sobre portátiles, alimentados por Red Bull y sueños tenaces. Allí nació Pulse Logic, donde escribí las primeras líneas de código para un sistema de IA que lo cambiaría todo. Ahora, años después, me encontraba en mi oficina en casa, una habitación elegante con ventanales de piso a techo y vistas al horizonte de la ciudad, mirando una pantalla llena de datos que solo yo podía desentrañar. La gente ve a Jake como el chico de oro, el chico de la sonrisa perfecta que cautiva tanto a presentadores de programas de entrevistas como a inversores. Ven sus botas pulidas resonando en el escenario, su nombre en negrita en las portadas de las revistas. Pero detrás de cada paso que da estoy yo. Soy la arquitecta, la programadora, la fantasma que construyó el sistema desde cero. Y elegí permanecer en la sombra, no por vergüenza, sino porque quería ver quién sería Camille cuando pensara que no tenía nada que ofrecer. No es que le haya mentido. Simplemente nunca corrigí sus suposiciones. Cuando nos conocimos, yo ya estaba muy metido en la empresa, trabajando hasta altas horas de la noche mientras Jake se encargaba del público. Me preguntaba sobre mi día, y yo era ambiguo, hablaba de proyectos o de ayudar a Jake. Ella misma llenaba los espacios en blanco, decidiendo que yo era un tipo sin rumbo que se aprovechaba de mi amigo. Al principio, me hicieron gracia sus pullas sobre mi falta de ambición. Pero con el tiempo, esos golpes se volvieron más agudos, sobre todo después de que ella misma empezara a ascender profesionalmente. Volvía de su antiguo trabajo, entusiasmada por un nuevo ascenso, y me soltaba frases como, quizás deberías esforzarte más, como hace Jake. Yo simplemente asentía, lo dejaba pasar y volvía a depurar el código que impulsaba una empresa de $120 millones. ¿Por qué no se lo dije? Es difícil de explicar, incluso a mí mismo a veces. En parte era curiosidad. Quería saber si me amaría por quien era, no por lo que había construido. Otra parte era el orgullo. No quería su respeto solo por un título o una cuenta bancaria. Y quizá, en el fondo, la estaba poniendo a prueba, viendo hasta dónde llegaría con sus suposiciones. Nunca hizo las preguntas adecuadas, nunca insistió en los detalles. En cambio, se inventó una historia sobre mí, cada vez menos motivada, menos capaz, menos todo. Y la dejé, porque la verdad era mía hasta que estuviera lista para compartirla. Esa mañana,
Tomé café en mi escritorio, y el vapor se arremolinaba mientras revisaba los correos electrónicos. La mayoría eran rutinarios, actualizaciones del equipo de desarrollo, informes de errores y algunas consultas de inversores que Jake le había reenviado. Se le daban bien los temas generales, los apretones de manos y los titulares. ¿Pero el alma de la empresa? Ese era yo. Cada algoritmo, cada servidor, cada línea de código que mantenía a Pulse Logic en funcionamiento tenía mi huella. Acordamos desde el principio dividir las funciones. Él sería la cara, yo la base. Funcionó. Él consiguió el foco. Tuve la libertad de crear sin cámaras. Y eso mantuvo la pureza. Sin conflictos de egos ni luchas de poder. Solo dos amigas que confiaban la una en la otra para hacer lo que mejor sabían hacer. Camille se preparaba para su primer día en su nuevo trabajo. La oía en la habitación, tarareando mientras elegía un conjunto. Llevaba semanas hablando sin parar de este trabajo, de cómo era su oportunidad de finalmente triunfar, como si no lo hubiera estado haciendo ya. No me importaba su entusiasmo. Era una de las cosas que me encantaban de ella cuando nos conocimos, ese fuego en su mirada cuando hablaba de sus metas. Pero últimamente, ese fuego venía con una sombra, una necesidad de demostrar que era mejor que yo, mejor que donde habíamos empezado. Entró en la cocina, sus tacones resonando en la madera, y cogió su bolso de la encimera. No me esperes despierta, dijo, sin apenas mirarme. Tengo mucho que aprender hoy. Buena suerte, dije en tono ligero. Lo vas a lograr. Se detuvo un segundo, como si le sorprendiera que hubiera dicho algo amable. Luego asintió rápidamente y se fue, la puerta se cerró con un clic tras ella. Me recosté en la silla, mirando al techo. No tenía ni idea de a dónde se dirigía, no solo a una reluciente oficina corporativa, sino a un lugar que yo había construido de la nada. No se trataba de engañarla. Se trataba de dejarla seguir su propio camino, incluso si ese camino la llevaba directamente a la verdad que yo había estado ocultando. Más tarde ese día, Jake llamó. ¿Estás seguro de mantener esto en secreto?, preguntó, con la voz entrecortada por el altavoz. Se va a poner furiosa cuando se entere. Que lo descubra cuando sea el momento, dije, golpeando mi escritorio con un bolígrafo. Ya tiene su oportunidad. A ver qué hace con ella. Se rió, con esa risa fácil que hacía que la gente confiara en él al instante. Eres más frío que yo, tío. Ya lo habría soltado. No, dije con una sonrisa irónica. Habrías hecho una presentación de PowerPoint al respecto. Ambos nos reímos, pero el momento tuvo que esperar. Jake sabía por qué hacía esto, sabía que no se trataba de venganza ni de ego. Se trataba de claridad. De ver quién era realmente Camille cuando se quitaran las máscaras. Colgué y volví a la pantalla, abriendo el último diagnóstico del sistema. Los números fluían como un lenguaje inventado por mí, cada uno una pieza del imperio que había creado. Camille podía pensar lo que quisiera por ahora. Podía llamarme gorrona, sombra, lo que la hiciera sentir superior. ¿Pero la verdad? Era más grande que sus palabras, más grande que su sonrisa en esa fiesta. Me levanté y caminé hacia la ventana, la ciudad se extendía abajo como un mapa de posibilidades. En algún lugar, Camille estaba asumiendo su nuevo rol, probablemente cautivando a sus colegas, ya planeando su siguiente paso. Creía que estaba entrando en el mundo de Jake, un lugar donde él era el genio y yo solo un nombre del que se burlaba. Pero se equivocaba. Este no era el mundo de Jake, era el nuestro. Y tarde o temprano, ella vería mi mano en cada detalle. No porque la obligara, sino porque la verdad siempre encuentra una salida. Regresé a mi escritorio, con el café ya frío en la taza. Había trabajo que hacer, siempre más trabajo. Había un error en el último parche que necesitaba corregirse, y el equipo de desarrollo esperaba mis notas. Me sumergí, el código me arrastró a ese lugar tranquilo donde todo tenía sentido. Camille podría tener su momento, su nuevo escritorio, sus plantas enormes. No necesitaba perseguir sus aplausos. Lo que tenía era suficiente control, propósito y un secreto que lo cambiaría todo cuando finalmente saliera a la luz. Por ahora, seguiría construyendo, seguiría esperando, seguiría siendo el hombre que ella no veía.
Porque cuando finalmente se levantara el telón, no se trataría solo de su trabajo ni de su sueldo. Se trataría de quienes éramos cuando las mentiras se desvanecieran. El sol de la mañana se filtraba por las persianas de mi oficina en casa, proyectando finas rayas sobre mi escritorio mientras tomaba café y revisaba un informe del equipo de desarrollo. Era un día más, líneas de código que revisar, un fallo del servidor que solucionar, el ritmo habitual de mantener a Pulse Logic funcionando entre bastidores. Pero entonces mi teléfono vibró con una llamada de Jake, su voz con esa mezcla de diversión y urgencia que reservaba para las grandes noticias. Su currículum llegó a Recursos Humanos, dijo, yendo directo al grano. De Camille. Solicitó el puesto de analista. Y también tiene credenciales. ¿Quieres que lo bloquee? Me recosté en la silla, con el cuero crujiendo suavemente, y miré por la ventana como la ciudad despertaba abajo. ¿Bloquearlo? La idea me asaltó, tentadora por un instante. Sería fácil mantenerla alejada, separar mi mundo del suyo. Pero ese no era el objetivo. La había visto construir su propia historia sobre mí, sobre nosotros, durante años, dejándola creer que solo era un tipo que se las arreglaba para sobrevivir. Esta era una oportunidad para ver qué haría con una oportunidad real, sin condiciones. Que se eleve o caiga sola, le dije con voz firme. Jake se rió entre dientes, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Eres raro, Mace? Está bien. Avisaré a Recursos Humanos para que sea justo. Colgué y dejé el teléfono, sintiendo el peso de mi decisión. ¿Justo? Eso era lo que quería, que se ganara su lugar sin que mi nombre influyera en la balanza. No porque dudara de ella. Camille era aguda, decidida, el tipo de persona que podía cautivar a una sala y hacer cálculos en sueños. Pero había pasado tanto tiempo menospreciándome que necesitaba saber quién sería cuando entrara en mi mundo, sin saber que era mío. Semanas después, me enteré de que había conseguido el puesto. Analista financiera de nivel inicial, $95.000 al año. Una placa nueva y reluciente con su nombre. Ese día estaba en la sede central, escondido en mi despacho privado del último piso. Un espacio que solo Jake y algunos ejecutivos sabían que usaba. El edificio en sí era una bestia de cristal y acero, lleno de ángulos agudos y espacios abiertos, diseñado para proclamar el éxito. Había participado en la elección del arquitecto, aunque nadie lo habría adivinado. Mientras trabajaba en una actualización del sistema, Jake pasó por allí, apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa. Está abajo ahora mismo, dijo, pavoneándose por el vestíbulo como si fuera la dueña del lugar. No lo sabe, ¿verdad? No, dije sin levantar la vista de la pantalla. Todavía no. Se rió, negando con la cabeza. Estás jugando un juego peligroso, hombre. Sonreí con suficiencia y seguí escribiendo. ¿Peligroso? Quizás. Pero no se trataba de juegos, se trataba de la verdad. Camille pensó que estaba desempleado, quizá haciendo trabajos esporádicos para Jake, cuando me dio un hueso. Tenía esa idea tan arraigada en la cabeza que nunca la cuestionó, ni siquiera cuando llegaba tarde de las reuniones o pasaba horas encerrado en mi oficina. Permitirle entrar a Pulse Logic sin saber mi puesto era simplemente una extensión de eso, dándole el espacio para ser ella misma, sin filtros, sin fingir por mí. Terminé mi trabajo y decidí dar un paseo por el edificio, algo que no hacía a menudo. La mayoría de los empleados me conocían como amiga de Jake, quizá una consultora que aparecía de vez en cuando. Me gustaba así, mantenía todo limpio y me dejaba moverme sin que nadie me viera. El ascensor zumbaba al bajar a la planta baja, y cuando se abrieron las puertas, la vi. Camille, de pie junto a la recepción, con una postura llena de confianza al aceptar su credencial de Recursos Humanos. Llevaba un blazer a medida, el pelo recogido, una profesionalidad absoluta. Yo me quedé atrás, mezclándome con la multitud de empleados que se dirigían a almorzar. No me vio, ni siquiera me miró, demasiado ocupada disfrutando del momento. Al observarla, sentí una extraña mezcla de orgullo y distancia. ¿Se lo había ganado? Sin duda. El equipo de contratación no sabía que era mi esposa. Recursos Humanos tenía protocolos estrictos, y me aseguré de que su solicitud pasara por el mismo proceso que la de cualquier otra persona. Pero también había algo más, un dolor silencioso que no esperaba.
Estaba entrando en un mundo que yo había construido. Un lugar donde mis iniciales estaban literalmente grabadas en las baldosas bajo sus pies, y no tenía ni idea. Una parte de mí quería acercarse, decírselo en ese mismo instante, ver la sorpresa en sus ojos. Pero no lo hice. El tiempo importa, y este no era el momento. Volví arriba, con el zumbido constante de los ascensores como fondo de mis pensamientos. Más tarde ese mismo día, Jake me envió una foto de la sesión de incorporación. Camille en una mesa de conferencias, sonriendo con su nuevo equipo, con el logo de Pulse Logic en la pared detrás de ella. Ya está haciendo amigos, escribió. Me quedé mirando la imagen, su rostro radiante de esperanza. Me recordó a los primeros tiempos, cuando hablábamos de nuestros sueños mientras pedíamos comida barata para llevar, antes de que empezara a compararme con su idea del éxito. En aquel entonces, pensé que construiríamos algo juntos, no una empresa, sino una vida. Ahora, allí estaba ella, parte de mi imperio, pensando que pertenecía a otra persona. La ironía no se me escapó. Cada sueldo que recibía, cada proyecto que realizaba, cada puerta que cruzaba, todo estaba vinculado a mí. No de forma controladora, sino con la discreción y la innegabilidad que dan años de trabajo que nadie ve. Yo había codificado el software que manejaba el núcleo de la empresa, diseñado los sistemas que la mantenían a la vanguardia de la competencia. Jake era la voz, claro, pero yo era el motor. ¿Y Camille? Ya era solo una empleada más, una de las cientos que no conocían al hombre tras la cortina. Esa noche, llegó tarde a casa, con la energía cargada mientras se quitaba los tacones y dejaba caer el bolso en el sofá. Es increíble, dijo, sirviéndose un vaso de agua. La oficina, la gente, el ambiente, es como si por fin estuviera donde debería estar. No me preguntó cómo me había ido el día, no se dio cuenta de que yo también había estado fuera hasta tarde, arreglando un problema del servidor. Me limité a escucharla, asintiendo mientras hablaba de su nuevo escritorio, su nuevo jefe, de cómo percibía la innovación en el ambiente. Podría haberle dicho que yo había elegido ese modelo de escritorio, o que la innovación surgió de mis noches de insomnio. En cambio, le dije, parece que estás contenta. Me miró entonces, solo por un instante, como si buscara algo. Sí, dijo. Lo estoy. Entonces se dio la vuelta, absorta en sus planes para el día siguiente. La vi irse, la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Creyó haber entrado en el mundo de Jake, un lugar donde él era la estrella y yo no era nadie. Pero se equivocaba. Este era mi mundo, nuestro, en realidad, pero mío de una forma que ella no podía imaginar. Y cuando llegara el día en que lo viera, no sería porque lo gritara a los cuatro vientos. Sería porque la verdad era demasiado grande para permanecer oculta para siempre. Por ahora, seguiría trabajando, seguiría esperando, la dejaría pensar lo que quisiera. El momento llegaría. Siempre lo hacía. El zumbido de mi portátil llenaba la tranquilidad de mi oficina en casa, un ritmo constante que me mantenía conectado a tierra mientras revisaba un montón de correos atrasados. Afuera, la ciudad se ponía al anochecer, con luces parpadeando contra el horizonte que parecían estrellas. Había pasado el día perfeccionando un nuevo algoritmo para Pulse Logic, el tipo de trabajo que parecía resolver un rompecabezas que nadie más podía ver. La mayoría de la gente en la empresa pensaba que Jake era la mente maestra, el que lo ideó todo y lo convirtió en R. No se equivocaban del todo. Tenía un don para vender la visión, para convertir mi código en algo que el mundo deseaba. Pero la verdad era más complicada. Cada avance, cada sistema que nos mantenía a la vanguardia, salió de mis manos. ¿Y Camille? Estaba en la oficina, construyendo su propia historia sobre quien dirigía el negocio, sin tener ni idea de que yo era su verdadero trabajo. Me recosté en la silla, frotándome los ojos mientras pensaba en su primer mes en la empresa. Me había llegado información, pequeños detalles de recursos humanos, comentarios casuales de Jake. Se estaba adaptando rápidamente, encantando a su equipo, lanzando palabras de moda como si hubiera nacido en una sala de juntas. Al parecer, le había dado por presumir de su cercanía con el poder, como si estar en el mismo edificio que Jake la hiciera especial. Me la imaginaba en la sala de descanso, con un café en la mano, moviéndose el pelo mientras decía, es tan inspirador, se nota que es el genio detrás de todo. No me molestó, la verdad.
Había decidido no ser el centro de atención, dejar que Jake se despidiera. Pero oírla decirlo, sabiendo que pensaba que solo era un tipo que andaba buscando migajas, me conmovió profundamente. Esa tarde, recibí un correo electrónico de uno de los representantes de recursos humanos, alguien en quien confiaba para que me mantuviera al tanto sin hacer demasiadas preguntas. Había oído a Camille en la sala de descanso, riendo con un par de analistas. Hay otro fundador, ¿verdad?, había dicho, con ese tono cortante que usaba cuando intentaba parecer ingeniosa. Algún fantasma, probablemente solo un sustituto legal. Jake lo gestiona todo, se nota. El representante de recursos humanos lo había escrito palabra por palabra, con una nota rápida. Pensé que te interesaría saberlo. Lo leí 2 veces, con la mandíbula apretada, y luego cerré el correo sin responder. Un simple sustituto, eso creía ella. No un hombre que había construido un imperio desde una mesa plegable en un desván, sino un nombre en el papel, irrelevante al lado del brillo de Jake. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Jake, escribiendo como si me hubiera leído la mente. Escuché a Camille difundiendo sus teorías sobre ti, queriendo aclararle las cosas. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre el teclado. Por un instante, lo imaginé acercándose a su escritorio, tan despreocupado como siempre, y soltando la verdad como una piedra en agua quieta. Casi podía ver su rostro, sorpresa, luego incredulidad, y luego ese rápido afán por reescribir la historia en su cabeza. Era tentador, pero respondí, todavía no. Dejé el teléfono y me puse de pie, estirando los brazos mientras caminaba hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, un mapa de vidas y secretos, y me pregunté cuántos otros ahí fuera eran juzgados erróneamente, invisibles como lo que realmente eran. Las palabras de Camille no dolieron tanto como antes. Eran solo ruido, parte de un panorama más amplio que había estado observando. Podía pensar lo que quisiera, decir lo que quisiera. La empresa no se basaba en sus opiniones, sino en mi trabajo. Cada correo que enviaba, cada informe que presentaba, cada nómina que cobraba, todo fluía a través de sistemas que yo había diseñado. Era una invitada en mi casa, aunque no lo supiera. Más tarde esa noche, fui a la oficina para revisar un problema del servidor que nadie más podía resolver. El edificio estaba en silencio después de hora. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y la tenue luz de los monitores que habían quedado encendidos sin querer. Me gustaba así, sin multitudes, sin reuniones, solo yo y el técnico. Mientras trabajaba en la sala de servidores, desenredando un lío de cables y realizando diagnósticos, pensé en los primeros días con Jake. Éramos unos niños, en realidad, impulsados por pizza barata y grandes ideas. En aquel entonces, no se trataba de dinero ni fama, sino de construir algo que importara. Nunca me había importado ser el centro de atención, ni siquiera cuando empezamos a recibir prensa, cuando los inversores llamaban a la puerta. A Jake le encantaba, y yo estaba encantada de dejarlo. Pero ahora, con Camille inventando sus historias, me preguntaba si me había quedado callada demasiado tiempo. El servidor emitió un pitido, indicando que la solución estaba completa, y me recosté contra la pared, secándome el sudor de la frente. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un correo electrónico de Jake, reenviado por uno de sus asistentes. Era una captura de pantalla de un memorando interno que Camille había redactado, algo sobre la optimización de los informes presupuestarios. Fue un buen trabajo, ingenioso y eficiente, el tipo de trabajo que la haría destacar. Lo leí, asintiendo para mis adentros. Tenía talento, sin duda. Por eso no bloqueé su solicitud, por eso la dejé pasar. Pero el talento no significaba que viera el panorama completo. Cerré el coche y me dirigí a casa, mientras las luces de la ciudad se difuminaban mientras conducía. Camille ya estaba dormida cuando llegué, con sus zapatos junto a la puerta y su bolso colgado sobre una silla. Me quedé en la cocina, sirviéndome un vaso de agua, y volví a pensar en el memorando. Estaba dejando su huella, forjándose un lugar, y me alegré por ello. Pero cada paso que daba pisaba terreno que yo había establecido. No se me escapó la ironía, ella estaba subiendo por una escalera que yo había construido, elogiando a un hombre que se apoyaba en mí para cada decisión importante. Jake todavía me consultaba, incluso las que ella creía que eran solo suyas. Presupuestos,
contratos, lanzamientos tecnológicos, me llamaba o me escribía para preguntarme qué opinaba. Y yo se lo daba. Sin egoísmo, sin alboroto. Así trabajábamos. Mientras subía las escaleras hacia la cama, me detuve fuera de nuestra habitación, escuchando el leve sonido de su respiración. Era feliz aquí, en esta vida que creía haberse ganado al superarme. Y quizá lo había hecho, a su manera. Pero la verdad era más grande que su versión. No necesitaba que lo supiera, todavía no. Decírselo ahora sería demasiado fácil, como encender un interruptor y verla forcejear. Quería que lo encontrara ella misma, que sintiera su peso al caer. No por despecho, sino porque la verdadera comprensión no se logra con palabras, sino con la visión. Me metí en la cama, el colchón se hundió bajo mi peso. Mañana volvería al trabajo, otro fallo que arreglar, otro sistema que ajustar. Camille iría a su escritorio, archivaría sus informes, tal vez escribiría otra línea sobre la brillantez de Jake. Y seguiría haciéndolo de siempre, construyendo, esperando, dejando que las piezas cayeran donde quisieran. Los chismes de la oficina no importaban, la verdad. Sus teorías, sus charlas en la sala de descanso, todo era ruido. La empresa funcionó gracias a mí, y tarde o temprano, ella lo vería. No porque lo gritara, sino porque la verdad tiene una forma de abrirse paso, silenciosa y segura, como un amanecer que no puedes ignorar. Por ahora, seguiría siendo el fantasma en el que ella no creía, y eso era suficiente. La oficina era un pueblo fantasma esa noche. El zumbido habitual de los teclados y las conversaciones había sido reemplazado por el suave zumbido del aire acondicionado y el crujido ocasional de un edificio que se asentaba. Estaba encerrado en la suite ejecutiva, una habitación esquinera con vistas al horizonte irregular de la ciudad, trabajando hasta tarde en un parche de software que había estado poniendo nervioso al equipo de desarrollo. El brillo de la pantalla de mi portátil iluminaba el escritorio, proyectando sombras sobre pilas de papeles y una taza de café fría que había olvidado rellenar. Este era mi elemento: código, tranquilidad, control. Sin reuniones, sin apretones de manos, solo yo resolviendo problemas que nadie más podía resolver. Me gustaban esas horas, cuando el mundo se calmaba y podía pensar sin interrupciones. Pero entonces lo oí, el áspero taconeo de unos tacones sobre el suelo de madera, resonando por el pasillo como disparos en el silencio. Miré el reloj, pasadas las 9. No debería haber estado nadie, ni siquiera el personal de limpieza. El sonido se detuvo justo al otro lado de la puerta, y antes de que pudiera cerrar mi portátil, entró Camille. Se quedó paralizada en el umbral, con los ojos abiertos, como si hubiera entrado en una habitación que no debía ver. Llevaba la chaqueta colgada del brazo, el pelo un poco despeinado tras un largo día, pero aún conservaba ese aire de seguridad, como si fuera dueña de cada espacio al que entraba. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz aguda, casi acusadora. Me recosté en la silla, manteniendo una expresión neutral. Ayudando a Jake, dije, con la misma vaguedad de siempre. Era cierto, Jake me había pedido que me encargara personalmente de este asunto, pero también era el tipo de respuesta que le permitía completar los espacios en blanco como quisiera. Puso los ojos en blanco y entró en la habitación, con los tacones resonando de nuevo. Por supuesto, dijo, con un tono impregnado de esa mezcla familiar de lástima y frustración. No puedes soltarte de su influencia, ¿eh? La palabra me dolió, aunque no lo demostré. Ya las había oído antes, variaciones del mismo golpe, siempre con la intención de hacerme sentir insignificante. Pero esta noche, en esta sala, con mi código en la pantalla y el peso de todo lo que había construido a mis espaldas, me sonaban de otra manera. Podría haberla corregido en ese momento, explicárselo todo, como esta empresa, esta oficina, este preciso momento existían gracias a mí. Pero no lo hice. En cambio, simplemente le sostuve la mirada, con el rostro sereno, sin darle ninguna razón a la que aferrarse. Cambió de postura, esperando claramente que yo discutiera o me encogiera como solía hacer. Al no hacerlo, su confianza flaqueó, solo por un segundo. Es tarde, Mason, dijo, más suave ahora, como si intentara comprender por qué no me había alterado. ¿Qué haces aquí? Esta es la suite ejecutiva. Antes de que pudiera responder, Jake entró con la corbata aflojada y una tableta bajo el brazo. Se detuvo en seco, mirándonos de reojo,
y su sonrisa relajada se desvaneció por un instante. Hola, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Camille antes de volverse hacia mí. ¿Listo para despedirte, Mace? El ambiente cambió. Camille entrecerró los ojos y ladeó ligeramente la cabeza mientras procesaba sus palabras. Espera, dijo ella, con voz lenta, como si estuviera armando un rompecabezas. ¿Él firma? Jake se quedó paralizado al darse cuenta de su desliz. Me miró, esperando una señal, pero no se la di. En cambio, cerré mi portátil con un suave clic y me puse de pie, estirando los brazos. Solo estoy guardando algunas cosas tecnológicas, dije, con tono ligero, como si no fuera gran cosa. Camille no se lo creyó. Se cruzó de brazos, su mirada oscilando entre Jake y yo. Espera, dijo. ¿Cómo que te desconectas? ¿Desde cuándo te involucras así? Jake, bendito sea, intentó suavizar las cosas. Está involucrado, dijo, con una sonrisa torpe, pero genuina. Ya sabes, a veces ayuda con las cosas importantes. Ella rió, pero nerviosa, vacilante, como si intentara convencerse de que no era para tanto. Claro que sí, dijo, con la mirada fija en mí, buscando algo, una explicación, una grieta en mi calma. No se la di. Simplemente agarré mi chaqueta del respaldo de la silla y me la colgué al hombro. «Qué día tan largo», dije, asintiendo a Jake. «Terminaré mañana». Al pasar junto a ella, percibí un leve aroma a su perfume, el mismo que usaba desde que nos conocimos. Por una fracción de segundo, recordé los primeros días, ella riendo con vino barato, yo prometiéndole el mundo. Pero ese recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. No miré atrás, no lo necesitaba. Podía sentir su mirada fija mientras salía, el peso de su confusión siguiéndome por el pasillo. En el ascensor, me apoyé en la pared, el zumbido del descenso coincidía con el zumbido en mi cabeza. Estaba cerca, más cerca de lo que había planeado. El desliz de Jake no había sido intencional, pero fue un recordatorio. La verdad era algo inquieto, siempre buscando una salida. Hubiera querido que ella controlara el ritmo, que la dejara descubrirla con naturalidad, pero momentos como este me hacían preguntarme si estaba forzando la suerte. Aún así, no estaba listo para revelarlo todo. Todavía no. Ella tendría preguntas ahora, claro, pero las preguntas no eran respuestas. Probablemente le restaría importancia, se diría a sí misma que Jake solo estaba siendo educado, que yo seguía siendo el tipo al que consideraba un don nadie. Cuando llegué a casa, estaba oscura y silenciosa, salvo por el leve goteo del grifo de la cocina que siempre tenía en mente. Me serví un vaso de agua y me quedé junto a la encimera, repasando la escena. Su cara cuando Jake dijo mi nombre, la forma en que su seguridad se quebró lo justo para dejar que la duda se apoderara de mí. No fue mucho, pero fue un comienzo. No quería que se sintiera estúpida, ese nunca fue el objetivo. Solo quería que me viera de verdad, sin la historia que se había creado en la cabeza. Pensé en llamar a Jake para decirle que tuviera más cuidado, pero no lo hice. Ya se sentiría bastante mal, probablemente dando vueltas por su apartamento ahora mismo, preguntándose si había arruinado mi plan. No lo había hecho. Si acaso, lo había empujado hacia adelante, dándole algo para masticar. Dejé el vaso y subí las escaleras crujieron bajo mi peso. Mañana volvería a su escritorio, quizá preguntaría por ahí, indagaría un poco. O quizá lo dejaría pasar, demasiado orgullosa para admitir que quizá se le había escapado algo. En cualquier caso, la semilla estaba plantada. Mientras yacía en la cama, mirando al techo, me preguntaba qué diría si supiera toda la historia. No solo que yo estaba involucrado, sino que yo era la columna vertebral, el tipo que había convertido una idea loca en una realidad de $120 millones. ¿Se reiría? ¿Se enojaría? ¿O finalmente la haría detenerse, mirarme como solía hacerlo, cuando éramos iguales para ella? No lo sabía. Lo que sí sabía era que no estaba allí para rogarle respeto. Me lo había ganado hacía años, mucho antes de que empezara a compararme con su versión del éxito. El reloj marcaba la medianoche y cerré los ojos, el recuerdo de sus tacones aún resonaba en mi mente. Podía poner los ojos en blanco cuanto quisiera, llamarme como la hiciera sentir superior.
No necesitaba que me animara. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era construir algo real, algo que perdurara. Y lo había hecho. Ahora era solo cuestión de tiempo para que ella lo viera, para que la verdad saliera de las sombras y se presentara ante ella, clara como el agua. Por ahora, seguiría haciendo lo que mejor sabía hacer, trabajar, esperar y dejar que las cosas cayeran donde quisieran. La mañana empezó como cualquier otra, el café preparándose en la cocina, el leve zumbido del tráfico filtrándose por las ventanas y yo en mi escritorio, mirando una pantalla llena de código que requería mi atención. La rutina era reconfortante, un vínculo con la vida que había construido, incluso cuando sentía que las cosas con Camille estaban al borde de algo grave. No la había visto mucho desde aquella noche en la suite ejecutiva. Cuando el desliz de Jaque sobre mi desconexión la dejó con preguntas que no sabía cómo formular. Había estado más callada en casa, sus indirectas habituales se habían sustituido por miradas rápidas y frases a medias, como si intentara resolver un rompecabezas pero no quisiera admitirlo. La dejé que se enfadara, no la presioné, no le di explicaciones. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, no sería porque se la hubiera dado a la ligera. 2 semanas después, sucedió. Estaba en mi oficina de Pulse Logic, escondida en un rincón del último piso, donde nadie me molestaba, cuando Jaque me envió un mensaje: hoy hay un fallo en la nómina. Recursos Humanos está en apuros. Camille hace preguntas. Me recosté en la silla, el cuero crujió bajo mi peso, y sonreí con suficiencia. Los fallos en la nómina eran poco frecuentes, mis sistemas eran impecables, pero cuando ocurrían, dejaban un rastro. Sabía a dónde iba esto. Efectivamente, 1 hora después, otro mensaje de Jaque. Vio tu nombre en su talón. Se asustó. ¿Quieres que me encargue yo? Le respondí con un no rápido. Deja que se desarrolle. Me lo imaginaba, Camille en su escritorio, probablemente saboreando uno de esos cafés con leche carísimos que tanto le gustaban, abriendo su cheque para comprobar el depósito. La mayoría de la gente solo mira los números, pero ella no. Examinaba cada detalle, siempre buscando la manera de optimizarlo. Y ahí, al final del borrador, con tinta negra limpia, estaba la autorización de Mason King. Me la imaginaba entrecerrando los ojos, pensando que era una errata, un fallo, tal vez incluso una broma. Probablemente se rió al principio, con esa risa aguda y desdeñosa que usaba cuando algo no encajaba con su visión del mundo. Pero Camille no era de las que dejaban pasar las cosas. Ella cavaba, y eso era exactamente lo que hacía. Al mediodía, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos, marcado como urgente. La representante, una mujer sensata llamada Karen, que llevaba con nosotros desde el principio, lo explicó claramente. Camille irrumpió en la oficina, con el sueldo en la mano, exigiendo saber por qué aparecía mi nombre. Ella pensó que era un error, escribió Karen. Preguntó si habíamos confundido los nombres o si había otro Mason King. Revisé los documentos internos para demostrarle que era legítimo. Se puso pálida, Mason. Como si hubiera visto un fantasma. Leí el correo 2 veces, mi pulso era firme, pero mi mente acelerada. Había llegado el momento que había estado esperando, aunque no lo había planeado así. Karen había hecho su trabajo, nada más y nada menos. Le había enseñado a Camille la documentación, el acta constitutiva, los formularios de propiedad corporativa, los registros de desembolso de acciones. Todos con mi nombre en negrita, Mason King, cofundador y director de tecnología. No un simple suplente, ni una sombra, sino el hombre que construyó el motor que impulsaba toda la maldita empresa. Karen no dijo mucho sobre lo que sucedió después, solo que Camille se había sentado en seco, mirando fijamente los documentos como si estuvieran escritos en un idioma que no hablaba. No se desmayó, añadió Karen, pero parecía estar cerca. Cerré el correo y me puse de pie, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, toda cristal, acero y energía inagotable, un mundo al que había contribuido a moldear de maneras que la mayoría de la gente jamás vería. No me sentía triunfante, no exactamente. No sentía la euforia de la victoria, ni ganas de regodearme. Si acaso, sentía una extraña calma, como el aire después de una tormenta. Camille ya lo sabía. Quizás no toda la historia, pero sí lo suficiente para romper el caparazón que había construido a mi alrededor.
Había pasado años pensando que yo era menos motivada, menos capaz, menos digna de ella. Y ahora había visto mi nombre en lo único con lo que no podía discutir, su sueldo. Me preguntaba qué estaría haciendo en ese momento. ¿Seguiría en recursos humanos, revisando esos documentos, buscando una escapatoria? ¿O habría vuelto a su escritorio, mirando el ordenador, intentando reconciliar al hombre del que se había burlado con el que le había firmado el sueldo? Podría haberla llamado, podría haber ido a su piso y haber visto su cara con mis propios ojos, pero no lo hice. No se trataba de que yo buscara su reacción. Se trataba de que ella aceptara la verdad, dejándola penetrar. Jake llamó más tarde ese día, con una mezcla de diversión y preocupación en su voz. Vaya, está nerviosa, dijo. La vi en el pasillo y apenas me saludó con la cabeza. ¿Seguro que no quieres hablar con ella? Aclara el asunto. No, dije, apoyándome en mi escritorio. Ya tiene bastante que pensar. Se rió, pero con cautela. Tienes frío, Mace. Me pondría furioso si mi esposa se enterara así. Estará bien, dije. Es más dura de lo que parece. Y lo era. Camille no se rindió fácilmente, se abrió paso a través de un campo competitivo y se ganó su lugar en Pulse Logic con justicia. Esto no la destruiría. Solo la obligaría a replantearse las cosas, a verme sin el filtro que había puesto años atrás. Colgué y volví al trabajo, sumergiéndome en un registro del servidor que necesitaba atención. El código era claro, lógico, un mundo donde todo tenía sentido si sabías cómo mirar. Ojalá la gente fuera así de simple, pero no lo era, ni siquiera Camille. Esa noche, llegué a casa antes que ella. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido del refrigerador y el leve tic-tac de un reloj en la sala. Me serví un vaso de agua y me quedé junto a la encimera, esperando. No sabía si lo sacaría a colación, si entraría dispuesta a pelear o si simplemente haría como si nada. Al oír su llave en la cerradura, se me encogió el estómago, pero mantuve la calma. Entró, con el repiqueteo de sus tacones más suave de lo habitual, como si llevara un peso que no quería mostrar. Dejó el bolso, me miró y asintió, rápido, casi formal. «Buenos días», pregunté, con un tono ligero. Ella dudó, abriendo los labios como si quisiera decir algo, pero luego los volvió a cerrar. «Estoy ocupada», dijo finalmente, dirigiéndose a las escaleras. «Estoy agotada». La vi irse, el momento se esfumó sin decir ni una palabra sobre el sueldo, los documentos, nada de eso. Una parte de mí quería llamarla, contárselo todo y ver qué decía, pero no lo hice. Necesitaba tiempo, y yo no estaba allí para apresurarla. La verdad ya estaba a la vista, cruda e innegable, y surtiría efecto sin que yo insistiera. Tomé un sorbo de agua, el vaso fresco contra mi palma, y dejé que el silencio se instalara. Mientras me dirigía a mi oficina para terminar un trabajo, pensé en aquellos primeros días, Jake y yo en ese loft, soñando más de lo que teníamos derecho. En aquel entonces, no se trataba de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Se trataba simplemente de construir algo real. Lo había hecho, a pesar de lo que Camille pensaba, a pesar de lo que todos pensaran. Y ahora lo sabía, no porque yo lo hubiera gritado, sino porque la verdad la había encontrado, silenciosa y afilada, como una espada que no vio venir. Por ahora, seguiría trabajando, seguiría esperando. El siguiente paso era suyo, y yo estaba listo para lo que viniera. La gala estaba en pleno apogeo cuando llegué, el tipo de evento que te hacía sentir como si hubieras entrado en una película, con lámparas de araña brillando en el cielo, camareros deslizándose entre la multitud con bandejas de champán y una banda de jazz en vivo llenando el aire con notas suaves y relajadas. Pulse Logic había hecho todo lo posible para celebrar un nuevo contrato con el gobierno, un acuerdo que nos mantendría en números negros durante años. Normalmente me salto estas cosas, feliz de dejar que Jake absorba la atención mientras yo me quedaba tras las pantallas. Pero esta noche, insistió en que apareciera, con voz firme por teléfono. «Tienes que reclamar lo que has construido», dijo, sin lugar a discusión. «Esta no es solo mi victoria, es tuya». Me quejé, tiré del cuello de mi smoking, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Así que allí estaba yo, de pie al borde de un salón lleno de trajes y vestidos, sintiéndome como pez fuera del agua, pero lista para dar mi parte.
La sala bullía de energía, ejecutivos charlando, inversores riendo a carcajadas, empleados tomándose selfies con el logo de la empresa proyectado en una pantalla gigante. Me ajusté la corbata, el elegante traje negro que Jake me había obligado a usar me resultaba extraño, pero elegante. Me vi reflejado en una columna de espejos, más alto de lo que recordaba, con la mandíbula apretada. Me tranquilicé. Por una vez, no parecía el tipo que Camille creía que era, el que ella había descartado como una sombra. Esta noche, saldría a la luz, no por ella, ni siquiera por Jake, sino por mí. La vi al otro lado de la sala, trabajando con el equipo de logística, con el portapapeles en la mano, y su vestido reflejando la luz al moverse. Camille siempre tenía un don para lucir como si perteneciera a un lugar, sin importar la multitud. Estaba guiando a un empleado hacia la mesa de postres, con una sonrisa profesional pero cálida, de esas que inspiraban confianza al instante. Aún no me había visto, no me había notado escabullirme entre la multitud, estrechando la mano de algunos miembros de la junta que sabían mi nombre, aunque la mayoría de los empleados no. Mantuve la distancia, dejándola hacer lo suyo. Después del incidente de la nómina de hace 2 semanas, apenas habíamos hablado, ella llegó tarde a casa. Yo me fui temprano, ambos esquivando la verdad que nos había caído encima. Ella ya lo sabía, o al menos sabía lo suficiente como para cuestionarlo todo, pero no lo había mencionado. Y yo no había insistido. Jake me encontró cerca de la barra, con una amplia sonrisa mientras me daba una palmada en el hombro. «Qué bien te ves», dijo, dándome un vaso de whisky que no pedí. «¿Listo para esto?» Tomé un sorbo, el ardor me aterró. «Como siempre lo estaré», dije, mirando hacia el escenario donde el maestro de ceremonias estaba probando el micrófono. Siguió mi mirada y se inclinó en voz baja. «Se va a volver loca cuando oiga tu nombre». «¿Seguro que te parece bien?» Asentí, y mi mirada volvió a Camille. Ahora se reía, asintiendo ante algo que dijo un ejecutivo mayor, con el portapapeles bajo el brazo. «Que reaccione como quiera», dije. «Esto no se trata de ella». Jake arqueó una ceja, pero no insistió. Me conocía lo suficiente como para saber cuándo había tomado una decisión. La banda terminó su actuación y el maestro de ceremonias subió al podio, con la voz resonando por los altavoces. «Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para celebrar un hito para Pulse Logic». El público aplaudió y se oyeron algunas ovaciones. Dejé mi copa, mi pulso era firme pero acelerado, como antes de un gran lanzamiento de código. El presentador repitió su discurso habitual, agradeció al equipo, promocionó el contrato y presentó estadísticas que hicieron que los inversores asintieran. Luego hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó. Nada de esto sería posible sin la visión y el coraje de nuestros fundadores. Den la bienvenida a nuestro cofundador y director de tecnología, Mason King. El foco se dirigió hacia mí, brillante e inflexible, dejándome inmóvil. La sala estalló en aplausos, jadeos y algunos murmullos que recorrieron la multitud. Sentí todas las miradas sobre mí mientras me dirigía al escenario, con pasos pausados y rostro sereno. Las cámaras disparaban, los flashes estallaban como pequeñas explosiones. No miré a Camille, no hacía falta. Podía sentir su mirada, penetrante y profunda, desde donde quiera que estuviera. Llegué al podio, estreché la mano del maestro de ceremonias antes de volverme hacia el público. Eran un mar de rostros, algunos familiares, la mayoría no. Todos esperaban que dijera algo apropiado para el momento. Nunca me habían gustado los discursos, Jake era el que hablaba, pero me había preparado para esto. «Gracias». Empecé con voz firme, que se oyó en toda la sala. Esta empresa nació con una idea sencilla, resolver problemas que nadie más puede. Eso es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Lo hice breve, agradeciendo al equipo y saludando con la cabeza a Jake, que estaba cerca del escenario, sonriendo como un hermano orgulloso. El público volvió a aplaudir, esta vez más fuerte, y me aparté, dejando que Jake tomara el relevo. Al salir del escenario, lo vi, Camille, de pie junto a una columna, con su copa de champán temblando en la mano. Tenía el rostro pálido, los labios entreabiertos, como si acabara de ver algo imposible. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y lo vi todo. Conmoción, comprensión, tal vez incluso arrepentimiento.
Entonces apartó la mirada, aferrándose con más fuerza al vaso, y seguí caminando. De vuelta en la barra, pedí un agua, la adrenalina aún corría por mis venas. Jaque se unió a mí, apoyado en la encimera. Te dije que iba a pegar fuerte, dijo en voz baja pero con un toque de humor. Sí, dije, tomando un sorbo. No te equivocabas. Miró a Camille, que ahora hablaba con un colega, con una sonrisa forzada. Está nerviosa, hombre. ¿Cuál es tu siguiente paso? Nada. Dije, dejando el vaso. Ahora la pelota está en su tejado. El resto de la noche fue borroso. Apretones de manos, charlas informales, gente que apenas conocía diciéndome lo inspirador que era escuchar a la otra fundadora. Asentí, sonreí, interpreté mi papel, pero mi mente seguía volviendo a ella. No porque necesitara que dijera nada, sino porque me preguntaba qué estaría pensando ahora, después de verme allí arriba, con mi nombre en boca de todos. ¿Cambió su forma de verme? ¿O ya lo estaba reescribiendo en su cabeza, buscando la manera de que encajara con su vieja historia? Al terminar la gala, salí a tomar aire, el frío de la noche me azotaba la piel a través del traje. La ciudad brillaba abajo, un recordatorio de todo lo que había construido, todo lo que aún me quedaba por hacer. No necesitaba los aplausos ni las cámaras. Pero allí, con mi nombre finalmente a la vista, sentí un cambio. No orgullo ni alivio, solo claridad. Ya no me escondía, ni de ella ni de nadie. Oí que la puerta se abría tras mí, pasos suaves pero intencionados. No me giré, no hacía falta. Era ella, lo sabía. Pero no estaba listo para esa conversación, aún no. Que viniera a mí cuando estuviera lista, cuando la verdad se hubiera asentado lo suficiente como para importar. Por ahora, había hecho lo que vine a hacer. El escenario estaba listo, el telón levantado. Lo que viniera después, lo afrontaría como siempre lo había hecho, firme, tranquilo y seguro de lo que había construido. Los días posteriores a la gala se sintieron diferentes, como si el aire de la casa tuviera una carga que no podía ignorar. Seguí con mi rutina, café al amanecer, revisiones de código en mi oficina, llamadas con Jaque sobre la siguiente fase del contrato gubernamental. Pero había una tensión silenciosa debajo de todo. Una sensación de que algo se había abierto y no volvería a cerrarse. Camille no había dicho mucho desde aquella noche, desde el momento en que me vio en el escenario, con mi nombre resonando por el salón como una verdad que no podía eludir. La había pillado mirándome fijamente varias veces, miradas rápidas e inquisitivas cuando creía que yo no la veía. Pero no lo había mencionado, y yo no iba a forzar el tema. Había pasado años dejándola construir su propia historia sobre mí. Ahora que se estaba desmoronando, quería ver qué haría con las piezas. Era tarde una noche, quizá una semana después, cuando por fin rompió el silencio. Yo estaba en la cocina, enjuagando platos de una cena que habíamos cenado por separado. Ella trabajando hasta tarde, yo absorto en un problema con el camarero. La casa estaba en silencio. Solo se oía el leve zumbido del frigorífico y el tintineo de los platos en el fregadero. Entró, todavía con su ropa de trabajo, con los tacones junto a la puerta como si se hubiera despojado de parte de su armadura. No me giré, seguí fregando una sartén, esperando a ver si hablaba o si simplemente cogía un vaso de agua y desaparecía escaleras arriba como siempre. Entonces oí su voz, baja pero aguda, como si la hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Deberías habérmelo dicho. Dejé la sartén y me sequé las manos con una toalla antes de mirarla. Estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados, la mirada fija en mí, no enfadada exactamente, sino fija, como si intentara inmovilizarme. ¿Qué te dije?, pregunté, manteniendo la calma, aunque sabía perfectamente a qué se refería. No te hagas el tonto, dijo, alzando un poco la voz. Sobre Pulse Logic. Sobre tu ser, seas lo que seas. Cofundador, director de tecnología, el que lo creó todo. ¿Sabes lo ridículo que me veía? De pie allí en la gala, sosteniendo mi champán como un idiota mientras todos te aplaudían. Me apoyé en el mostrador, sosteniéndole la mirada. Sus palabras me dolieron, pero no como antes. Había algo crudo en ellas, algo honesto, y quería oírlo todo antes de responder. No se trataba de hacerte quedar como un tonto, dije finalmente, con voz tranquila pero firme.
Lo hiciste todo tú sola. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de dolor cruzó su rostro antes de endurecerse de nuevo. ¿Así que esto era qué? Un juego, espetó. Dejarme creer que no eras nadie, dejarme decir esas cosas, sobre ti. Sobre Jake, todo para que pudieras ¿qué? Demostrar algo. Negué con la cabeza, acercándome, no para acosarla, sino para asegurarme de que me oyera. No era un juego. No te lo dije porque no quería que me quisieras por un título ni por un sueldo. Quería ver quién serías cuando pensaras que no tenía nada. Se rió, pero con amargura, casi ahogada. ¿Y qué viste, Mason? Una zorra superficial y obsesionada con el estatus que prefería perseguir la sombra de Jake antes que mirarte. Sus palabras quedaron suspendidas, pesadas, y por un momento, no supe qué decir. No se equivocaba del todo. Había pasado años comparándome con su idea del éxito, reduciéndome a la categoría que ella misma había creado. Pero no la odiaba por ello. Solo quería que lo viera, que lo asumiera. Vi a alguien inteligente, dije en voz baja. Alguien con determinación, que se ganó su puesto en esa empresa. Pero sí, también vi a alguien que decidió que no era suficiente antes de siquiera preguntarme quién era. Se estremeció y dejó caer los brazos a los costados. Por un segundo, pensé que lloraría, pero Camille no se desmoronó. En cambio, se enderezó, con la voz temblorosa pero cortante. Podrías haberme pedido que parara. Podrías haber dicho algo, lo que fuera, en lugar de quedarte ahí sentada, sonriendo como si no te doliera. ¿Por qué no lo hiciste? La miré de verdad, y vi a la mujer de la que me había enamorado años atrás, feroz, testaruda, siempre insistente. Pero también vi la distancia que nos separaba, más grande que nunca. Porque no quería luchar por tu respeto, dije. Quería que me lo dieras. No porque sea el director técnico, sino porque soy tu marido. Abrió la boca y luego la cerró, sus ojos brillaban, pero se contenían. El silencio se prolongó, denso y pesado, hasta que ella se dio la vuelta, su voz era apenas un susurro. No sabía cómo verte. No así. Salió, sus pasos suaves sobre la madera, dejándome sola con los platos y el peso de lo que acabábamos de decir. No la seguí. No hacía falta. Quería justificarse, culparme por guardar secretos. Pero le había dicho la verdad, sin tapujos. No estaba allí para castigarla, pero tampoco para pedirle perdón. Los siguientes días transcurrieron con tranquilidad, ambos recorriendo la casa como desconocidos compartiendo piso. Me sumergí en el trabajo, depurando código, preparándome para una implementación tecnológica, cualquier cosa para distraerme del dolor de pecho. Jake me llamó una vez para preguntarme cómo iba todo, pero le ignoré. Está asimilando la situación, dije, y él no insistió. En Pulse Logic, oí que mantenía un perfil bajo, que seguía haciendo su trabajo, pero sin la arrogancia de siempre. Una parte de mí se preguntaba si renunciaría, si se iría de la empresa ahora que conocía mi puesto, pero no lo hizo. Apareció, presentó sus informes y siguió adelante. Al menos, algo era algo. Pensé mucho en esa noche, su ira, sus lágrimas, como intentó volverme la espalda. No se trataba de que se viera ridícula en la gala. Se trataba de que se diera cuenta de que me había juzgado mal, no solo como fundador, sino como hombre. No necesitaba que se humillara, no quería que lo hiciera. Solo quería que viera lo que yo había visto siempre, que podríamos haber sido compañeras, iguales, si me hubiera dejado entrar en lugar de oprimirme. Una mañana, encontré su taza de café en la encimera, aún caliente, con una nota adhesiva pegada con una sola palabra, lo siento. La miré fijamente, con el pulgar recorriendo el borde del papel. No era mucho, pero era un comienzo. No sabía dónde iríamos desde aquí, quizá a ninguna parte, quizá a un lugar nuevo. Pero sabía una cosa. No necesitaba sus aplausos para sentirme completo. Había creado Pulse Logic de la nada, había convertido un sueño en una realidad que le pagaba el sueldo, y eso era suficiente. Guardé la nota en el bolsillo y me dirigí a mi oficina, mientras la ciudad despertaba afuera. Se desahogó, lloró, me culpó, y yo la dejé. Pero ahora la verdad había salido a la luz, y no era mi trabajo arreglar cómo la hacía sentir.
Tendría que descubrirlo ella misma. Por ahora, tenía trabajo que hacer, sistemas que mantener, problemas que resolver, una empresa que dirigir desde la sombra. Y si ella quería hablar de verdad, yo estaría allí. No como el tipo del que se burlaba, no como el fundador del que no esperaba, sino como yo, firme, tranquilo y sin esperar a que me alcanzara. La casa estaba más silenciosa de lo habitual esa semana, de ese silencio que parece contener la respiración. Encontré la nota de Camille, en un post-it, dejada como una miga de pan en su taza de café, y se quedó conmigo, guardada en mi bolsillo, mientras transcurrían mis días. No lo mencioné, no le pregunté qué significaba, palabras como esas necesitan espacio para asentarse, y no tenía prisa por llenar el silencio. El trabajo me mantenía ocupado. PulseLogic estaba preparándose para un nuevo lanzamiento de software y yo estaba inmerso en código, ajustando algoritmos y corrigiendo errores que solo yo podía detectar. Pero incluso mientras trabajaba, mi mente seguía divagando hacia ella, hacia cómo habían cambiado las cosas desde la gala, desde que vio mi nombre en el escenario y se dio cuenta de que el hombre al que había despedido era quien la sostenía en el mundo. Había oído hablar poco de ella en la oficina, no directamente de ella, sino de Jake y algunos otros que la vigilaban. Seguía apareciendo, seguía haciendo su trabajo, pero la arrogancia había desaparecido. Se acabaron los alardes en la sala de descanso sobre su proximidad al poder, se acabaron las alabanzas sobre el genio de Jake. En cambio, estaba más tranquila, más concentrada, como si intentara demostrarse algo a sí misma. Karen, de Recursos Humanos, mencionó que había empezado a preguntar sobre los programas de divulgación de la empresa, los que yo había impulsado años atrás, talleres tecnológicos para mujeres en escuelas de bajos recursos, cosas que siempre me habían interesado pero que nunca había anunciado. Me pilló desprevenida. ¿Estaba indagando en mi mundo, intentando comprenderme? ¿O era solo su forma de afrontar la situación, de encontrar algo a lo que aferrarse después de que su versión de mí se desmoronara? No lo sabía, y no pregunté. Una mañana, decidí hacer algo inesperado. Estaba en mi escritorio, con la ciudad bullendo tras mi ventana, cuando saqué una cajita que había comprado por capricho, una libreta de cuero de alta gama, de esas que Camille usaba para anotar sus ideas cuando soñábamos juntas con comida a domicilio a altas horas de la noche. Tomé un bolígrafo y escribí una nota sencilla: Camille, tienes talento. Te ganaste tu lugar aquí. No se trata de venganza. Se trata de dejar que la verdad hable. Mason, no le di demasiadas vueltas, no intenté hacerlo poético. Era simplemente la verdad, pura y simple, como siempre había intentado ser con ella, incluso cuando ella no lo veía. Conduje a la oficina esa tarde, con la caja en el asiento del copiloto. El edificio bullía como siempre, los teléfonos sonaban, los teclados tecleaban, los empleados se movían por la planta diáfana. No fui a mi escondite habitual en la planta superior. En cambio, me dirigí al escritorio de Camille, escondido en un rincón del departamento de finanzas. Ella no estaba, probablemente en una reunión, así que dejé la caja, con la nota doblada dentro, y me marché antes de que alguien me preguntara qué hacía. Me pareció extraño dejarle algo así, sin explicaciones, sin ceremonias. Pero no se trataba de grandes gestos. Se trataba de darle algo real, algo que pudiera sostener, y dejar que ella decidiera qué hacer con ello. No supe nada de ella, ni ese día ni al siguiente. Una parte de mí se preguntaba si lo habría tirado, demasiado orgullosa para aceptar nada de mí después de todo. Pero no le di muchas vueltas. Dije lo que tenía que decir, y el resto dependía de ella. La vida seguía su curso, reuniones con el equipo de desarrollo, llamadas nocturnas con Jake sobre la ampliación del nuevo contrato, el trabajo rutinario que mantenía a PulseLogic en marcha. Me gustaba su ritmo, como me transportaba a un mundo donde todo tenía sentido, donde el esfuerzo conducía a resultados. Ojalá la gente fuera tan directa. Unos días después, Jake pasó por mi oficina, apoyado en el marco de la puerta con esa sonrisa que ponía cuando sabía algo que yo desconocía. Ha estado preguntando sobre las obras de caridad, dijo, cruzándose de brazos. Los programas tecnológicos para las escuelas. Quería saber cómo elegimos las ubicaciones y quién los financia. Me suena familiar. Levanté la vista de la pantalla y detuve las manos sobre el teclado. Sí. Dije, en tono neutral.
Parece algo que me importaría. Se rió, negando con la cabeza. Vaya, le gusta. No digo que sea por ti, pero vamos. Es lo tuyo. Nunca lo había tocado. Me encogí de hombros y volví a mi trabajo. Quizás solo tenía curiosidad. Jake no se lo creyó, pero lo ignoró y salió con la promesa de tomar unas cervezas más tarde. Me quedé allí sentado, mirando el código en la pantalla, pero mi mente estaba en otra parte. Camille, preguntándome sobre los programas en los que había puesto toda mi pasión, en silencio, entre bastidores, como siempre había hecho las cosas. No fue una disculpa, ni una gran declaración, pero algo era algo. Un paso, quizá, para verme como algo más que el chico del que se había burlado en la fiesta de sus padres. No sabía si llevaría algo, pero fue suficiente para detenerme, para preguntarme si estaba cambiando. Poco a poco, como yo años atrás, cuando me di cuenta de que no necesitaba aplausos para sentirme completo. Esa noche llegué tarde a casa, la casa estaba a oscuras, salvo por la luz de la cocina. Camille estaba sentada a la mesa, con el portátil abierto y papeles esparcidos a su alrededor. No levantó la vista cuando entré, pero la vi. El cuaderno de cuero, abierto por una página llena de su pulcra escritura. Mi nota no estaba, probablemente guardada en algún lugar, pero ver el libro me impactó más de lo esperado. Tomé un vaso de agua, sin hacer ruido, para no interrumpir lo que estuviera haciendo. Mientras subía las escaleras, vi su pantalla. Un borrador de propuesta, algo sobre expandir los talleres de tecnología a más escuelas. No me detuve, no dije nada, simplemente seguí adelante. En la cama, permanecí despierto, con el techo como un lienzo en blanco para mis pensamientos. No necesitaba que me diera las gracias, que dijera que había leído la nota o que le había gustado el regalo. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era saber que había creado algo que importaba, no solo en código o contratos, sino en cómo impactaba la vida de las personas. Esos programas, los que ahora estaba explorando, formaban parte de eso. Si ella captaba ese hilo, aunque fuera un poco, significaba algo. No una victoria, ni una reconciliación, sino un cambio, silencioso y real, como el amanecer tras una larga noche. Pensé en los primeros días, cuando me quedaba despierto programando mientras Camille dormía, soñando con un futuro compartido. Ese futuro parecía diferente ahora, fracturado por sus palabras y mi silencio, pero no había desaparecido. Quizás encontraríamos un punto medio, o quizás simplemente aprenderíamos a vernos con claridad. De cualquier manera, no estaba allí para forzarla. Le había dicho la verdad en ese cheque, en ese escenario, en esa nota, y ahora era ella quien debía llevarla. Para mí, aún quedaba trabajo por hacer, sistemas por construir, problemas por resolver. Yo seguiría adelante, firme como siempre, dejando que las piezas cayeran donde quisieran. Y si ella quería caminar a mi lado, sabía dónde encontrarme, no como el fundador, no como el fantasma, sino como el hombre que siempre había sido, esperando a que me alcanzara. El brunch era en el restaurante favorito de Elaine. Un lugar elegante con manteles blancos y camareros que se movían como si los hubieran entrenado para desaparecer. Me senté frente a Camille. El murmullo de las conversaciones familiares llenaba el aire, los chismes de su prima. Su padre hablando monótonamente de golf, el tío Darius pidiendo más café más alto de lo necesario. Era el tipo de reunión que antes me ponía la piel de gallina, con superficies pulidas e indirectas veladas, pero hoy me sentía estable, con los pies en la tierra como no me había sentido en años. Camille estaba más callada que de costumbre, moviendo el tenedor lentamente entre los huevos, con la mirada fija en la ventana de vez en cuando, como si estuviera en otro lugar. No la presioné para que hablara, no hacía falta. Las últimas semanas habían sido intensas, ella encontró mi nota, investigó los programas benéficos de la empresa, el cambio tácito entre nosotras, y yo estaba contenta de dejar que las cosas se tranquilizaran. La conversación en la mesa giró hacia el trabajo, como siempre ocurría con su familia. Elaine se inclinó hacia adelante, sus perlas reflejando la luz, y le preguntó a Camille sobre su trabajo en Pulse Logic. Es una empresa muy prestigiosa, dijo con la voz llena de orgullo. Debes sentirte muy afortunada de formar parte de la visión de Jake Lawrence. Tomé un sorbo de café, disimulando una sonrisa. La visión de Jake. Eso pensaban todos. Lo mismo había pensado Camille, hasta que la verdad le impactó.
No respondió de inmediato, solo asintió con los labios apretados. Y me pregunté qué estaría pasando por su cabeza, si estaría recordando la gala, mi nombre en su nómina o la libreta que le había dejado en su escritorio. Entonces su tía, una mujer con una risa como una sirena, se giró hacia mí, agitándome el tenedor. Entonces, Mason, dijo, tan fuerte que atrajo todas las miradas hacia mí, ¿sigues intentando destacar? ¿O solo te aprovechas de Jaque para siempre? La mesa se quedó en silencio, unas risas incómodas rompieron el silencio. Era la misma pulla de siempre, de esas que había oído cientos de veces en estas reuniones, pero ahora me sonaba diferente. Abrí la boca para responder, algo vago, como siempre. Pero Camille habló primero, su voz cortando el aire como una cuchilla. Ya ha hecho algo, dijo, con un tono firme, no fuerte, pero lo suficientemente firme como para detener la sala. Todo, en realidad. Me quedé paralizada, con el café a medio camino de mis labios. Todas las cabezas se giraron hacia ella, luego hacia mí, asimilando el peso de sus palabras. Elaine arqueó las cejas, Darius tosió en su servilleta y su tía se quedó mirando, como si hubiera oído mal. Miré a Camille, nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, no vi ira ni actitud defensiva, solo la verdad, cruda y sin reservas. No sonrió, no suavizó su expresión, simplemente sostuvo mi mirada como si desafiara a cualquiera a desafiarla. Nadie lo hizo. El momento pasó, la conversación se reanudó, pero persistió entre nosotros, intensa y real, como una puerta que ambos hubiéramos cruzado sin querer. Dejé mi taza, con el pulso firme, pero la mente acelerada. Ella nunca había hecho eso antes, me defendió. No así. No delante de su familia, donde la imagen lo era todo. No sabía qué significaba, no exactamente, pero sentía como si algo se hubiera asentado, como si el suelo bajo nuestros pies finalmente hubiera dejado de moverse. El resto del almuerzo fue borroso, charlas triviales, tintineo de copas, Elaine desviando la conversación hacia temas más seguros. Le seguí la corriente, asintiendo cuando era necesario, pero mi atención se mantuvo en Camille. No dijo mucho después de eso, solo comió y respondió a las preguntas con respuestas breves y educadas. Al salir, ella caminó a mi lado hacia el coche, nuestros pasos sincronizados. El silencio entre nosotras no era pesado sino reflexivo, como si ambas lleváramos el mismo peso. En el coche, esperé a que dijera algo, que explicara o se retractara, pero ella solo miraba por la ventanilla, con los dedos acariciando el borde de su bolso. No la presioné. Había pasado años esperando que me viera, y ahora que ya lo había hecho, al menos lo suficiente para hablar, no iba a exigirle más. Conduje de vuelta a casa, mientras la ciudad se deslizaba lentamente, y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquella noche en la mansión de sus padres, cuando se burló de mí delante de todos, con palabras tan duras que me sacaron sangre. En aquel entonces, sonreí y esperé, sabiendo que la verdad la encontraría. Ya lo había hecho, y no estaba seguro de qué pasaría después. En casa, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua mientras yo colgaba mi chaqueta junto a la puerta. Podría haberle preguntado por qué hizo eso o qué había cambiado, pero no lo hice. En cambio, agarré mi portátil y me dirigí a la oficina, sumergiéndome de nuevo en el trabajo, los correos del equipo de desarrollo y un informe de errores que tenía pensado abordar. La rutina era mi ancla, siempre lo había sido, y la necesitaba ahora para no darle demasiadas vueltas. Camille no me siguió, no me devolvió la llamada para charlar. Simplemente se movía por la casa, su presencia silenciosa pero firme, como una sombra que ya no me agobiaba. Más tarde esa noche, la encontré en la sala, acurrucada en el sofá con el cuaderno de cuero que le había regalado, garabateando algo que no intenté ver. Me detuve en la puerta, observándola un momento. Se veía diferente, no más suave, exactamente, sino más relajada, como si hubiera soltado algo que llevaba cargando demasiado tiempo. No dije nada, solo tomé un libro y me senté frente a ella, el silencio era cómodo por una vez. Sin ira, sin acusaciones, solo nosotras, compartiendo espacio sin necesidad de llenarlo con palabras. Pensé en el camino que habíamos recorrido, en sus pullas, en mi silencio, en el lento desenlace de sus suposiciones. Había construido Pulse Logic desde cero, había convertido un sueño en una realidad que le pagaba el sueldo, y lo había hecho sin necesitar sus aplausos. Pero hoy,
cuando habló, tampoco fueron aplausos, sino respeto, silencioso y espontáneo. De esos que ya no esperaba. No lo arregló todo, no borró los años de distancia ni el dolor que habíamos compartido, pero fue suficiente para hacerme verla de otra manera, para preguntarme si podríamos encontrar un nuevo camino. No como marido y mujer, tal vez, sino como dos personas que finalmente se entendían. Al pasar página, me di cuenta de que estaba bien con eso. Probablemente tomaríamos caminos separados, había demasiado roto como para fingir lo contrario, pero la idea no me asustaba. Construiría una vida independiente, con o sin ella, y seguiría construyéndola, resolviendo problemas, persiguiendo lo que importaba. Ella haría lo mismo, pensé, forjando su propio camino con ese fuego que siempre había admirado, incluso cuando me quemaba. El reloj seguía su curso, la habitación iluminada por la suave luz de la lámpara. Ninguna música acentuó el momento, ningún gesto grandilocuente marcó el momento. Solo nosotros, sentados allí, viéndonos con claridad por primera vez en años. No fue un final feliz, no del tipo que la gente describe, pero fue real, y para mí, eso fue suficiente. Cerré mi libro, lo dejé a un lado y dejé que la tranquilidad nos abrazara a ambos, sabiendo que lo que viniera después, lo enfrentaría como siempre lo había hecho, firme, segura y lista para que la verdad me guiara.